Precisamente para entrarle al análisis y conocer un poco las reacciones que esto ha generado, tengo el gusto de saludar al analista político y profesor de posgrado en la Universidad Anáhuac, Eduardo Higuera. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto, qué gusto contigo. Estoy a tus órdenes y de tu audiencia. Yo puedo entender, y para entrarle al análisis me gustaría dividir en dos enfoques esta resolución. Primero, la reacción en torno a la definición del tribunal. Para muchos comentócratas, y yo me incluyo, pensamos que el tribunal, digamos, en las decisiones no iba a ceder a ciertos puntos que quizás dentro de la esfera presidencial o de Palacio Nacional, digamos, no están en ese lado de la balanza. Ese sería por un lado. Y la otra, ¿qué efecto podría tener ya para el 2021 a la hora en que se empiecen a asignar las curules, las 300 de representación de mayoría de representativa y de las de representación proporcional, las pluris? Vamos empezando primero. ¿Te sorprendió? ¿Te sorprendió estas resoluciones, tanto las de Félix Salgado como las de la sobrerepresentación? Mira, en realidad yo creía que iba a ser una decisión mucho más cerrada, que no iba a ser tan claro la Sala Superior del Tribunal Electoral en cuanto a su declaración a través de las sentencias, ¿no? Pero evidentemente ellos han cumplido lo que muchas veces dicen los juzgadores electorales. Nosotros hablamos por medio de nuestras sentencias y ellos son los encargados por la Constitución de velar por la legalidad. Eduardo, comentabas que los magistrados o los juzgadores, dices, hablan por medio de sus sentencias, y vaya que dejaron clara esta sentencia, Eduardo. Sí, primero una disculpa con tu audiencia, ya ves, la tecnología es muy traicionera. Bueno, estas dos sentencias son como el punto final legal y constitucional de la discusión que se ha dado alrededor de Félix Salgado Macedonio, de Morón y de las plurinominales. ¿Y cuál es? Es que la ley es lo que debe imperar en el momento de las elecciones. Siempre va a existir mayorías en los congresos, siempre va a haber un partido que sea el voto de las personas prefiera. Sin embargo, de ahí a darle una sobrerepresentación inconstitucional y que le permita hacer, como tú llamaste, una aplanadora, algo que nos recuerda mucho al PRI, es algo que ya no están permitiendo las autoridades. Yo creo, a riesgo de hacer enojar al Palacio Nacional y a mucha gente que está a favor del partido Morena, yo creo que estamos viviendo el periodo de mayor legalidad y aplicación de la Constitución y de las leyes en los procesos electorales, probablemente desde el 2000 para acá. Eso nos debe hacer sentir muy orgullosos, pero nos debe preocupar, porque a la reacción legal, a la determinación legal del tribunal, va a haber reacción política, va a haber movilización y va a haber un llamado a la polarización. Eso ya empezó hoy en la mañana con la mañanera del presidente López Obrador y va a continuar. Mañana se va a ver un evento en Acapulco donde Salgado Macedonio va a decir cuál es el plan que van a seguir. Incluso ya se insinuó que van a utilizar la táctica Juanito, lo cual es terrible porque es un retroceso. Sí, bueno, ya había inclusive la propia hija de Salgado, ya había inclusive ella haciendo referencia, no me llamo Juanita, me llamo Evelyn, lo cual pues ya da en cierta manera hacia dónde se va en este tema. Pero bueno, para cerrar, ¿qué escenario ves en el Congreso de la Unión para este próximo, para el mes de septiembre, cuando se toma protesta, en cuanto a lo que se perfila en este proceso electoral con esta nueva reglamento que definió el tribunal para evitar la sobrerepresentación? Yo veo un Congreso mucho más cerrado, mucho más competitivo entre las fuerzas políticas, con una aplanadora con mucho menos fuerza. Yo creo que Moreno va a tener la mayoría, pero no va a ser la aplanadora que es actualmente, y eso significa que van a tener que pasar de la soberbia legislativa y de la soberbia de gobierno a aprender a negociar y llegar a acuerdos con las otras fuerzas políticas, y eso va a cambiar completamente lo que pueda o no hacer la presidencia de la República
el Congreso de la Unión en los próximos 3 años. Eduardo, te agradezco. Me quedo con esto que dices al final, la soberbia legislativa y aprender a negociar, porque al final de cuentas, pues la sobrerepresentación, pues ¿para qué negocia los acuerdos? Si tiene toda la mayoría, tienes toda la razón. Oye, Eduardo, pues muchísimas gracias por este análisis. Gracias, hasta luego.